Hola Arduenos y Arduineras, mi nombre es Julián Naya, los saludo, espero que todos se encuentren perfectamente bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a ver un tema bastante interesante como lo son aislar las salidas digitales, en este caso de las tarjetas de Arduino, pero podría aplicarse en cualquier otro microcontrolador, incluso en voltajes más altos o más elevados al de operación de estos. Así que si les interesa saber esta técnica y aplicarla de manera correcta, los invito a que se queden hasta el final de este video. Y también, como siempre, si aún no forman parte de esta gran comunidad, los invito a que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de este curso que es completamente gratuito. Así que no siga más y vamos a darle. Bien, este es el circuito que vamos a implementar para esta práctica. Como pueden darse cuenta, es bastante sencillo y claro a lo que queremos llegar, pero se lo voy a describir de manera muy detallada para que no les quede ninguna duda de lo que es este tema que les menciono. Como pueden darse cuenta, lo principal que tenemos dentro de todo esto es este componente, el cual es un optocoplador que es el que se va a encargar de aislar los circuitos, por ejemplo, este 5 voltios y este otro circuito de 12 voltios, que como pueden darse cuenta gráficamente no hay ninguna conexión entre ellos. Este optocoplador es el 4N25, es el que voy a utilizar, pero podría ser cualquier otro modelo, ya que estos funcionan de la misma manera bajo el mismo principio. Solamente hay que tomar en cuenta ciertas especificaciones técnicas al momento de estar diseñando o de trabajar en una aplicación. Entonces, rápidamente, de este lado de los 5 voltios hago referencia a los 5 voltios, ya que va a ser un pin digital, en este caso de un Arduino Pro Mini, el que nos va a activar este LED como si estuviéramos energizando cualquier otro LED de manera normal. Como pueden hacer cuenta, el circuito es el básico para activar un LED. Una resistencia para este caso de 220 ohmios. La corriente que tenemos que utilizar para que este optocoplador se active de manera correcta, es decir, de que el LED internamente se ilumine y active o polarice este optotransistor, es de mínimo 10 miliamperios y máximo 50 miliamperios. Es importante tomar en cuenta este dato para no estar bajo el nivel mínimo ni superar el máximo, y con 220 ohmios, con una resistencia de 220 ohmios bajo un pin digital de un microcontrolador de 5 voltios. Para este caso estamos en el rango perfectamente para esto que le menciono, que sería alrededor de 20-22 miliamperios bajo condiciones ideales. Obviamente en la práctica cambia, pero la resistencia es de 220 y ahorita la van a ver en el circuito implementado. Y de este otro lado vamos a tener 12 voltios. Lo puse lo voy a hacer con un voltaje diferente, elevado al de operación del microcontrolador, para que noten el cambio, pero podría ser incluso también con los 5 voltios, que también es una práctica común, pero es más normal ver este tipo de cambios en voltajes más altos, como en este caso 12 o 24, para activar, por ejemplo, como lo voy a hacer en esta práctica, un relevador de 12 voltios con una bobina de 12 voltios, pero podría ser 24, incluso de voltaje más altos que esto. Lo máximo, si recuerdo bien, es de 70 voltios, es decir, para este optocoplador, lo máximo que podemos trabajar en este optotransistor, es de 70 voltios, y en corriente lo máximo son 150 miliamperios. Es importante tomar en cuenta este dato porque aunque es más, prácticamente es más lo que nos puede entregar una salida de cualquier microcontrolador, pues 150 miliamperios también es un rango de corriente bastante bajo, pero suficiente tal vez para activar algunos componentes que no pudiéramos activar directamente con un pin digital de el Arduino. Entonces ese es un dato importante a tomar en cuenta. Por eso normalmente lo que se hace, y es una práctica muy recomendada, activar relevadores o cualquier otro dispositivo electromecánico, o como se los vuelvo a mencionar, si podemos estar dentro del rango de los 150 miliamperios, hacerlo de esta manera, es decir, aislar en este caso todo lo que sería este voltaje de operación de 12 con el voltaje de operación del microcontrolador, que es de 5, como lo pueden ver en su pantalla. Prácticamente, pues la idea es que entre estos no haya ningún tipo de conexión, las GND no se ponen en común, sería solamente GND
en común con su voltaje de 5 voltios y de la misma manera para los 12 voltios. Como pueden ver aquí gráficamente nos muestra lo que es un transistor de manera normal, que sería la base que podríamos agregar un circuito para activarlo, pero no es el fin de lo que es un optocoplador. Y así fuera, pues podríamos utilizar directamente lo que sería un transistor de manera normal, que es un tema que tenemos pendiente y que más adelante se los voy a mostrar también de manera muy detallada. Pero para este caso, o en este caso de tipo de optocopladores que traen este pin para esta opción que les digo, podemos agregar una resistencia muy alta, como la pueden ver aquí de 100K, perdón, directamente a GND para evitar que la active por algún ruido, para que se active por algún ruido este optotransistor o este transistor cuando no lo queremos, cuando no lo requerimos y que sea 100% controlado por la luz del LED interno. Entonces, eso, la verdad, yo nunca he tenido problemas por esto que les menciono. Incluso en el circuito que les voy a mostrar van a ver que no voy a utilizar esta resistencia, pero hago referencia y se las muestro para que en caso de que estén trabajando la vayan a utilizar en ambientes en los que haya mucho ruido, que un relevador, al momento de activar un relevador sabemos que esto genera mucho ruido electromecánico, por eso estamos, por el movimiento electromecánico, perdón, por eso estamos agregando un diodo, el típico diodo rectificador, como pueden darse cuenta. Pero volviendo al tema este, se los recomiendo en aplicaciones donde haya demasiado ruido para evitar que se active el transistor como se los estoy mencionando. Este es el emisor. Tenemos el emisor aquí directamente para este caso a GND. El pin 5, que es el colector, está conectado o va a estar conectado directamente al polo negativo de la bobina del relevador. Y el polo positivo obviamente estaría conectado directamente al positivo de la fuente de los 12 voltios. El emisor estaría conectado o va a estar conectado directamente a GND, ya que es en este sentido, como lo marca la flecha, obviamente, como fluye la corriente. Por lo que en caso de que tuviéramos las conexiones al revés para el relevador, es decir, el polo negativo directamente a GND de la fuente y el polo positivo que de la fuente 12 voltios lo meteríamos por el colector y de este lado por el 4 por el emisor conectaríamos hacia de aquí hacia el polo positivo de la bobina. Es así como funciona un autoacoplador. Si quieren saber más detalles, por ejemplo, para utilizarlo como entrada digital de microcontroladores también en voltajes de 12 o de 24 o del rango que ya les expliqué, les voy a dejar un video aquí arriba para que pasen a verlo, donde también explico de manera un poco más detallada cómo funciona un autoacoplador y para la aplicación o para la forma que les menciono como interpretación de señales o de sensores tipo industrial que son de 12 a 24 voltios. Pueden pasar a verlo y les va a ayudar mucho más para comprender de manera total lo que es un autoacoplador y su funcionamiento. Entonces espero que no les haya quedado ninguna duda de lo que es este diagrama, pero como siempre se los menciono, en la teoría y la práctica hay una gran distancia, así que vamos a implementar todo esto para comprobar lo que les menciono, así que acompáñenme. Ok, rápidamente les muestro lo que es el código. Este es bastante sencillo, ya que solamente lo que vamos a hacer es monitorear una entrada digital a través, que va a estar controlada, perdón, a través de un push button para así encender o apagar el relevador en este caso, es decir, activar o desactivar el pin digital a través de un push button. Declaramos esos pines, uno como entrada y otro como salida. Obviamente ponemos el relevador, nos aseguramos que desde un principio este esté apagado. Entonces, en un intervalo de cada 250 milisegundos, que es el rango que yo les recomiendo cuando estén monitoreando o interpretando push button, vamos a preguntar por el estado de este. Si quieren saber más detalles del manejo de estos, les voy a dejar un video aquí en la parte de arriba para que pasen a verlo, ya que los push buttons, si no sabemos manejarlos de manera correcta, se pueden convertir en un verdadero problema. Pasen a ver ese video que les menciono y en base al estado y dependiendo del relevador, es decir, si el push button es presionado y el relevador está encendido, se va a apagar, y si está apagado, pues se va a encender. Es así como debe de funcionar este código, y en la práctica el código, como ya se los mencioné y como lo pudieron ver, es bastante sencillo, pero el que le interese puede dejarme su correo en los comentarios y con mucho gusto se los mando como siempre. Así que ahora sí, acompáñenme al circuito. Bien, ya tenemos el circuito listo y completamente implementado, como lo pueden observar. Rápidamente se lo describo.
tenemos el push button que está conectado al pin digital número 2 y tenemos la salida digital en el pin 3, que es la que se va a encargar de activar o de energizar el LED interno del optocoplador 4N25. Como pueden ver, las conexiones son bastante claras y sencillas. Entonces, rápidamente les indico que tenemos dos fuentes de poder, una de 5 voltios, que es la que tenemos en esta parte, que va a ser el voltaje de operación del Arduino Pro Mini, y obviamente con la que estamos energizando a este mismo. La de acá son, o es mejor dicho, la fuente de poder de los 12 voltios. El cable de color amarillo es el polo positivo y el cable de color blanco el polo negativo. Se pueden dar cuenta y les confirmo que están completamente aisladas una con la otra. No hay ningún tipo de conexión entre esta y la de los 5 voltios. Estas conexiones son para energizar, como ya se lo mencioné, al Arduino Pro Mini. Así que lo que prosigue es energizar, o de conectar mejor dicho, el relevador como debe de ser para que funcione como ya se los expliqué. Rápidamente aquí les muestro que la bobina es de 12 voltios. Tenemos el polo positivo en el cual tenemos un cable de color amarillo y el polo negativo de la bobina que lo tenemos en el cable de color blanco, tal cual, haciendo referencia a las conexiones de la fuente de 12 voltios para que les quede mucho más claro todo este proceso. Así que lo voy a conectar. Polo positivo lo conecto directamente los 12 voltios y polo negativo lo conecto al colector del optotransistor, que sería en este pin, hablando específicamente para que no tengan ninguna duda, que sería básicamente la salida del optoacoplador. Así que vamos a probar el circuito. Presiono el push button y efectivamente se enciende o energizamos la bobina del relevador sin ningún problema. Como pueden darse cuenta, el LED indicador está activado, lo que nos hace referencia que la bobina se accionó sin ningún problema, cambiando obviamente los polos normalmente abierto a normalmente cerrado, y el normalmente cerrado normalmente abierto. Lo apagamos y vemos que funciona sin ningún problema, tal cual, perdón, como se lo describí. Entonces, aquí en el circuito, si se pueden dar cuenta, no tenemos o no tengo implementado el diodo rectificador que vimos en el diagrama. Esto es porque el relevador internamente, este en específico, ya lo trae integrado, pero lo voy a agregar para que no le genere confusión. Esto con a voltios y al colector del optotransistor, es decir, a la salida del optocoplador, de igual manera que el relevador, y como pueden darse cuenta, enciende sin ningún problema. Esto, como ya sabemos, es para evitar que el ruido que se genera por el movimiento electromecánico en la bobina no llegue el ruido que se genera hasta el circuito o hacia el integrado, en este caso que es un optocoplador, pero ya no le llegaría en caso de que no tuviéramos este diodo directamente al microcontrolador, ya que como se los vengo manejando, están completamente aislados un circuito con el otro. Por eso es muy recomendable utilizar o trabajar de esta manera en las salidas y también en las entradas digitales de los microcontroladores, pero también lo voy a quitar para que vean claramente cada una de las conexiones, porque como ya se los mencioné, no solamente se utiliza esto para activar relevadores, sino también cualquier otro dispositivo en cualquier voltaje, siempre y cuando, perdón, estén en los rangos que ya les mencioné, como máximo 70 voltios en corriente directa, y obviamente que la corriente que vaya a fluir por el optotransistor no supere los 150 miliamperios. Se me pasaba, las conexiones físicamente, como pueden darse cuenta, les hago referencia a que este es el pin 1, el pin número 2, hablando específicamente de la configuración del diagrama, el 3, el 4, el 5 y el 6 en ese orden. Como pueden darse cuenta, no sé si alcanzan a ver un pequeño círculo que es el que nos indica o es el punto de referencia para poder hacer las conexiones de una manera mucho más clara o sencilla al momento de checar el data chip o la información, perdón, de las conexiones tal cual como las vimos en el diagrama. Ok, arduineros y arduineras, sería todo de este video. Como siempre, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les aporte. Si es así, les pido que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones, no se vayan sin dejarme un like, un comentario con cualquier duda o sugerencia. Hasta la próxima.